Bueno, muy buenas tardes al público, estudiantes y el público invitado que nos acompaña la tarde de hoy. Hoy, en la cuarta conferencia del ciclo de conferencias por parte de la maestría en diseño del paisaje, nos acompaña la arquitecta Carla Urbina y el arquitecto Ricardo da Cruz y Sousa, coordinador académico de la maestría en diseño del paisaje, quien presentará a la arquitecta Urbina. Bienvenido, arquitecto. Gracias, Eduardo. Buenas noches a todos, buenas tardes, dependiendo de dónde están. Y me alegro mucho de hoy poder compartir con ustedes esta pequeña presentación con nuestra colega Carla Urbina, que es mi querida colega del doctorado aquí en Río de Janeiro y ahora colegas docentes ahí en Panamá, ¿no? Voy a presentar a Carla. Carla Urbina es arquitecta de Venezuela, máster en diseño urbano de la UNIMED de Venezuela, máster en paisajismo y especialista en recuperación de paisajes culturales, parques y jardines históricos de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, y doctora en urbanismo de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Su tesis de doctorado, Experiencia de transformación cultural en el paisaje escuela, estudia el paisaje y su función como lugar de aprendizaje continuo para ser, habitar, crear, transformarse y cuidar. Carla ha desarrollado actividades académicas en Venezuela, España, Colombia y Brasil, ganadora del Premio Nacional de Arquitectura Bienal de Arquitectura Caracas 2001, del primer lugar en la Bienal de Arquitectura de Maracaibo 2013 y del Premio Nacional de Arquitectura Venezuela 2017, por la coautoría del proyecto Paisajes Urbanos Botánicos, Lecciones desde el Jardín Botánico de Maracaibo, de Roberto Murl Marx. Muy bienvenida, Carla. Muchas gracias por aceptar la invitación para compartir tu investigación y adelante, cuando quieras. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, ISMUS y la Escuela de Diseño, por la invitación a esta conferencia, pero también a la invitación a formar parte de un evento que es histórico, ¿no? Que es la apertura de una nueva maestría en diseño del paisaje y creo que es una disciplina súper importante en estos momentos en Latinoamérica, y que lo podamos tener en la ciudad de Panamá, creo que es un paso muy importante para la disciplina, y agradezco formar parte de este primer equipo, ¿no? Que esperamos que se vaya aumentando. Voy a compartir pantalla. ¿Está funcionando? ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, entonces el día de hoy quería compartir con ustedes un fragmento de lo que fue mi investigación en estos últimos 4 años, investigación formal, aunque es una investigación que ya tiene mucho tiempo andando por mis experiencias profesionales, ¿no? Y en esta charla quería mostrarles el viaje como un método de experiencia en el paisaje. Entonces les traigo viajes y experiencia en el paisaje como lugar de aprendizaje, que forma parte de mi trabajo de tesis doctoral que presenté el año pasado en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Estoy aquí en Brasil en estos momentos. Y ese trabajo de investigación buscaba la conceptualización de la idea del paisaje escuela, y tomé como caso de estudio el campus universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta presentación voy a dividirla en 2 partes, una parte donde hablo un poco sobre esa idealización del concepto de paisaje escuela, como el paisaje como un lugar de aprendizaje, donde vivimos, experimentamos, aprendemos para cuidarlo, ¿no? Y luego el viaje en 3 tiempos, que es como una aproximación de método de experiencias en el paisaje, donde expongo en primer lugar algunas ideas aprendidas de otros exploradores y las experiencias que tuve en ese viaje en la Ciudad de México, en el paisaje volcánico de la ciudad universitaria de la UNAM.
Entonces, en ese sentido, vamos a ver, entendemos el paisaje como ese lugar de aprendizaje continuo, es un lugar para hacer, para habitar, para crear, para transformarnos y transformar, para hacer y cuidar. Como parte del paisaje, nosotros como parte del paisaje necesitamos cuidar y cuidarnos porque hay una destrucción que nos está afectando. Todos los días vivimos atentados contra los orígenes, contra nuestros ancestros, contra los derechos humanos, contra la tierra. Y es la fuerza devastadora que tenemos nosotros como seres humanos la que está afectando continuamente nuestra biosfera. Edward Wilson resume esta devastación con unas siglas que él llama HIPO, que es la H de hábitat, la I de invasión, la P de polución o de contaminación. La siguiente P habla de el aumento excesivo de la población humana, que por supuesto amerita unos recursos, y eso conlleva a la O, que es la excesiva explotación de los recursos naturales para la obtención de alimentos. Y yo agrego una otra P, que es la P de la política, políticas erradas, desgobierno, sobreexplotación, falta de educación, falta de ejemplos y de valores. Y en esa búsqueda de medios para cuidar el paisaje, estamos proponiendo el conocimiento como transformador, la educación como un medio transformador. Pues porque somos, y esa educación es un medio de expresarnos nosotros como entes que tenemos confianza en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro planeta. Como diría Bachelard, construiría un pájaros unidos si no tuviera una confianza instintiva en el mundo. Pues a partir de esa confianza es que continuamos haciendo estos trabajos. En ese sentido, vemos el paisaje, escuela, como ese lugar de aprendizaje espontáneo. La humanidad se formó a partir de un aprendizaje primitivo, espontáneo, por imitación, por aprendizaje doméstico en el medio de la naturaleza y como parte de ella. Entonces, el paisaje escuela, el paisaje es el lugar de aprendizaje espontáneo. Pero por otro lado, la naturaleza explorada por el ser humano se convirtió en paisaje, y allí, debajo de la sombra de un árbol, sobre una piedra, enfrente del agua, mirando al cielo, comenzamos a compartir lo que estamos aprendiendo, a conversar, a tener esa reunión entre nosotros para compartir lo aprendido. Y en ese deseo de divulgar esas cosas que estamos comprendiendo, y a partir de ese vínculo con la naturaleza, comenzamos a crear espacios que han sido muy importantes en el desarrollo de herramientas para comprender el universo. Y en la investigación, entonces, estudiamos la idea de una posible paleta de academias paisajes transformadoras, y en ese sentido traemos tres espacios: los jardines botánicos como reservas activas, los jardines escuelas experimentales y el campus universitario. Los jardines botánicos pues son las grandes reservas activas que nos han enseñado a lo largo del tiempo la valoración de especies y sus cualidades utilitarias para el ser humano, ¿no? Y también ha sido, por supuesto, el jardín receptor de las especies que nos han traído los viajantes, los exploradores. Es el jardín que recibe las expediciones locales de las tierras más lejanas, pero también los exhibe desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista taxonómico, llevando al alcance de las manos de la comunidad en general esos nuevos conocimientos. Los jardines botánicos también son esos microcosmos que son inspiración para nuevas invenciones. Reciben a los exploradores que pasean entre las colecciones, son microcosmos que son creados para la preservación de la vida y la propagación de conocimiento. Y también son las grandes reservas que atesoran colecciones utilitarias de la belleza de la tierra. El segundo ejemplo de esa paleta de paisajes, de academias paisajes, son los jardines escuela o los jardines experimentales, y estudiamos estos jardines para comprender procesos claves en el aprendizaje, ¿no? A partir de las experiencias de grandes filósofos y pedagogos como Froebel, Dewey, Teixeira, descubrimos que hay una estrecha relación entre lo aprendido, la sociedad, la experiencia, la libertad,
y las relaciones humanas en relación con la naturaleza. Froebel dice que la educación es el proceso mediante el cual la persona desarrolla la humanidad con todas sus fuerzas en completo y armonioso funcionamiento con la naturaleza y la sociedad. Dewey, este pedagogo norteamericano, nos apunta algunas nociones claves del aprendizaje, que es la actividad, creación, curiosidad, acción y experiencia. Es el aprender haciendo. Es el programa que propone Dewey en el Laboratory School de Chicago, donde él propone este punto de vista del aprender haciendo, aprender a través de la experiencia, que es también son esas claves que Teixeira, pedagogo brasilero, aprende de Dewey, y dice que nada se enseña y no se aprende sino a través de esa comprensión común y del uso común, ¿no? Y eso trae algunos ejemplos físicos a Brasil. Él le incorpora aquí en el sistema educacional de Brasil una dupla que es el parque escuela y la escuela clase, que son experiencias que traen el espacio, el aprendizaje para una noción de dentro y fuera, donde tanto la comunidad, los vecinos de esa escuela y del parque escuela se favorecen tanto como crecimiento individual como comunidad. Y eso, por supuesto, trae transformación entre el paisaje y los individuos. Esto es una noción clave para la investigación, que está apuntando siempre a que el paisaje es escuela. Y si estamos hablando de los jardines de escuela experimentales y de la noción del paisajismo como una gran disciplina pedagógica, entonces hay que hablar de Burle Marx, ¿no? Burle Marx habla en todas sus obras tienen como objetivo salvar la flora que estaba en su momento y continúa siendo mermada. Buscaba colectar ejemplares de la naturaleza, descubrir su potencial paisajístico, así como multiplicar especies, usarlas en los jardines, que lo habíamos visto con los pedagogos, el aprender a través del uso, usarlas en los jardines y de ese modo mostrar cuáles son los beneficios que esa vegetación en sus asociaciones está dando para el ecosistema, pero también aprenderlo desde las posiciones paisajísticas que él está haciendo. Porque una de las cosas que él apuntaba es que el paisajista tiene una misión social. Sin lugar a duda, su misión es un aspecto pedagógico. El paisajista tiene que comprender y amar lo que la naturaleza representa a través de sus jardines y sus parques. Esto es como clave para todo el que se quiere ir adentrando dentro de esta disciplina del paisajismo. Y como tercera tipología de espacio dentro de esa paleta de paisajes, entonces estudiamos el campus universitario, donde lo presentamos, y en esta investigación hice el estudio de 3 campus universitarios aquí en el continente americano, los 3 campus Patrimonio de la Humanidad. El primero es el campus de la Universidad de Virginia, el llamado por Thomas Jefferson, su creador, la Villa Académica. El segundo es el campus de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, y el tercero es el campus de la UNAM en la Ciudad de México, que es el caso de estudio. La Villa Académica propuesta por Jefferson habla de un montón de cosas, ¿no? Y él también se acopla a estos ideales de él aprender a través de la experiencia. Y, por ejemplo, dentro del conjunto exhibe espacios arquitectónicos que se convierten en experiencias cotidianas y ejemplos de lo que se le está explicando a los estudiantes en las aulas, ¿no? Entonces, el uso de claves arquitectónicas clásicas, entonces le permite al estudiante entender las jerarquías de estos órdenes clásicos y todo este tipo de cosas para ir desconstruyendo y descubrir esas nociones del pasado a través de la experiencia cotidiana. En el campus de esa Universidad de Virginia, Thomas Jefferson propone la naturaleza como guía y como base para la educación, y tanto que las escuelas iniciales están dedicadas a la filosofía natural, a la agricultura, a las lenguas, a la botánica, porque aseguraba que la naturaleza es guía y es base para la educación.
Y desde el punto de vista arquitectónico o de conjunto urbano, es súper importante la propuesta que él trae a finales en el siglo XIX, colocando a la biblioteca como el centro, a la biblioteca como el templo del conocimiento, ¿no? Y ese es un punto clave que luego lo vamos a ver en los otros dos campus, ¿no? Eso se repite en los otros dos modelos latinoamericanos, como es el caso de la Universidad Central de Venezuela, diseñada por Carlos Raúl Villanueva, como comenté, también Patrimonio de la Humanidad, donde en otro siglo y con otra configuración física, mantiene los criterios del campus universitario. En el caso de Villanueva, él expone incluso más que la síntesis de las artes, la integración de las artes, donde arquitectura, paisajismo, urbanismo, artes plásticas, escultura, se mezclan y conforman todo ese gran conjunto maravilloso que es el campus de la ciudad universitaria. Hablábamos de la importancia de la biblioteca como el templo del conocimiento, que es un poco cómo resalta Villanueva dentro del conjunto, el conjunto de la biblioteca. Así como Thomas Jefferson nos mostraba esos estructuras clásicas de la arquitectura dentro del conjunto de la villa académica, pues Villanueva aquí nos trae cómo entender el trópico a través de las diferentes estructuras de sombras y de luz natural, de los diferentes bloques perforados de concreto, de las estructuras fluctuantes al lado de las diferentes especies del trópico. Pues es una aula experiencial de la convivencia en el trópico impresionante. Ese campus tropical que podríamos estar hablando de esto, como podríamos estar analizando también el campus de la ciudad del saber en Panamá, por ejemplo, que así está anotado en la lista de las próximas cosas para hacer. Entonces, ese campus tropical, uno de los aprendizajes que tenemos sobre esa ciudad universitaria, es la posibilidad de esa expansión del aporte biocultural. Es un gran área que era solamente de matorral que había al lado de los terrenos de esto, que había sido un terreno de una gran hacienda en el Valle de Caracas. Pues ahora es uno de los bosques deciduos del Valle de Caracas, uno de los bosques más importantes del valle, que aparte genera parte de un corredor ecológico entre la ciudad universitaria con su bosque, el Parque Los Caobos, hasta llegar a la gran cadena montañosa del Ávila, que es todo ese telón de fondo que tenemos dentro del valle de la ciudad. Y además de preservar esas especies, pues por supuesto sirve de lugar de práctica entre estudiantes y profesores. Y de allí, entonces llegamos al campus volcánico, un paisaje totalmente diferente a los dos paisajes que habíamos presentado anteriormente. Está en el sur de la Ciudad de México y ocupa un territorio dentro de un ecosistema con una biodiversidad increíble sobre un suelo volcánico. Entonces, ahí explotan todos los sentidos del campus universitario, el paisaje volcánico dentro de una de las ciudades más densas del planeta. Y ese fue el punto el caso de estudio de la investigación. Y hablando de procesos de aprendizaje, el propio proceso de la concepción del campus universitario de la UNAM fue un proceso pedagógico. El diseño de la idea de la ciudad universitaria surge en una tesis de arquitectura, y luego se abre a un concurso, y es un concurso en el que se busca que participen arquitectos en 3 niveles diferentes de formación, ¿no? Con diferentes grados de experiencia, donde en cada uno de los, hay un plan de conjunto, pero luego en cada uno de los edificios que forman parte del campus está diseñado por 3 arquitectos, desde el arquitecto con más experiencia reconocida hasta el arquitecto recién graduado, ¿no? Entonces esos 3 niveles de experiencia hacían que se tuviera otro valor también el proceso del diseño de cada una de las edificaciones. Y para conocer ese campus, entonces, se propuso el viaje como una experiencia educativa,
y allí entonces podíamos aprender de los que otros habían experimentado, lo que otros exploradores habían experimentado, y también poder tener nosotros esa experiencia y aprender de ella misma. Entonces, aprendiendo a través de los exploradores, por ejemplo, traemos aquí algunas ideas. Hay algunos exploradores que buscaban encontrar cuál era el mejor lugar para establecerse, como por ejemplo lo hicieron los mexicas, buscando el lugar sagrado donde luego fundaron a la gran ciudad que hoy es la Ciudad de México. Exploradores como Thoreau que buscaban casi que en un trabajo de introspección salir de la ciudad para el bosque para enfrentarse a su propio interior, a sus propios hechos esenciales de la vida, ¿no? Exploradores como Petrarca que buscaron el placer en el viaje y cómo a través de ese viaje en el siglo XVI al Monte Ventoux marcó el inicio de los exploradores por placer, ¿no? Y no solo eso, sino ese aprendizaje de el buscar sus compañías, su compañero de viaje fue su hermano, y luego cómo esa experiencia de viaje fue relatada y contada con su carta a su padre. Entonces toda la experiencia, desde la preparación, desde la aproximación a la experiencia del viaje por placer, y luego los relatos también fueron cosas que marcaron y son parte de esta investigación. Por supuesto, cómo no aprender de Humboldt y sus compañeros exploradores que exploraron el mundo y las Américas en busca de esas relaciones e influencias entre los aspectos físicos o inertes y las fuerzas y los seres vivos, ¿no? Cómo mezclaba en una misma imagen científico-humanista, porque pues desde estos grandes perfiles topográficos con una cantidad de información desde temperatura, elevación, topografía, vegetación, clima, de cualquier tipo de cosas, cómo reunía todos esos aspectos físicos en una imagen súper técnica y podía llevar este tipo de ilustraciones para reportarnos lo que estaba siendo explorado. Mociño, C.C. Maldonado de Echeverría, que exploraron la Nueva España, lo que hoy es México, el país, como objetivo de inventariar la riqueza vegetal que habían encontrado en el Nuevo Mundo. Otros exploradores científicos como Vavilov, cuya búsqueda lo que pretendía era determinar cuáles eran los orígenes, los ancestros de las especies de la agricultura para intentar minimizar la hambruna. O grandes exploradoras, mujeres que inspiran tanto como Margaret Mead, que viajó hasta lo más profundo del Amazonas, hasta encontrar y llegar a la hora precisa para poder hacer una ilustración botánica de una de las flores más bellas del mundo, que es la flor de la luna. Y por supuesto las exploraciones botánicas de Burle Marx, que le permitían tanto a él como a su equipo comprender la estructura y la composición de la naturaleza y así poder colectar nuevas especies para introducirlas en las obras de paisaje urbano. Entonces, claro, así, el deseo de todo esto es explorar, y esa exploración nos llevó al paisaje volcánico en la Ciudad de México, en una experiencia de paisaje en 3 tiempos. Y en esa experiencia lo que queríamos era, está dividida en 3 tiempos. Una es el viaje imaginario, que es ese viaje que haces antes de, que es esa revisión bibliográfica, para dónde voy, es la revisión logística, cuándo lo hago, cuánto cuesta, todo ese tipo de cosas, pero principalmente esa revisión bibliográfica de mapa y tal, para saber qué es lo que quiero y tener la mayor cantidad de información posible para poder hacer el guión del viaje, ¿no? Luego ese viaje de campo, finalmente, que es el viaje experiencial como tal, y luego una tercera fase del viaje, que es ese viaje de la memoria, es el viaje que nos permite analizar qué fue lo que imaginé,
qué era lo que estaba esperando, qué fue lo que encontré, y qué es lo que estoy descubriendo, ¿no? O qué otras cosas puedo aportar para el siguiente explorador. Y al fin y al cabo estamos poniendo aquí en práctica lo que decía el pedagogo Dewey, que era aprender por la experiencia, entrar al bosque y conocerlo, vivir y distinguir su forma, sus habitantes, sus papeles, su historia, que es también un poco lo que apuntaba Ian McGarg sobre el conocimiento del paisaje. Y en ese viaje imaginario era súper importante, por ejemplo, cosas con contrastes como estos, ¿no? En el viaje imaginario, pues teníamos todas las referencias de todos los libros de los diferentes tipos de urbanizaciones que se habían sucedido por los grandes artistas y diseñadores en la ciudad. En este caso, está aquí en esta imagen está un fragmento de el jardín, la urbanización que se llama el Jardín del Pedregal, diseñado por Luis Barragán, pues donde era magnífico. Bueno, primero la foto de Salas Portugal, que pues, es uno de los grandes fotógrafos que muestran ese paisaje, tienen la capacidad de mostrar a través de sus ojos el paisaje volcánico con todas esas luces y sombras que genera. Pero luego ver un espacio, una urbanización, donde los jardines son en rocas volcánicas, donde se permite a través del trabajo paisajístico contemplar cuáles son lo que pasa dentro de esos pliegues de la lava, cómo esculpieron esa lava para generar esas escalinatas, cómo preservar esa vegetación nativa del paisaje volcánico, pues era una cosa que yo decía, sí, yo tengo que ir a ese lugar. Pero dentro del viaje experiencial, entonces, pues, por una o por otra razón, pues ahora muchas de esas calles han sido cortadas la lava, han sido ocultadas por grandes muros por seguridad, han pasado un montón de cosas. Entonces, esa es la importancia de lo que se planea, de lo que está en el viaje imaginario, en esos mapas, en esas imágenes, en esa bibliografía, y luego lo que experimenta el explorador. Son ese tipo de contrastes, o contrastes como el entender primero en el viaje imaginario los mapas. Aquí está el volcán Xitle, que es el volcán a partir del cual su erupción generó toda la lava en toda esta región que es al sur de la Ciudad de México, y a través de esos mapas pues entender hacia dónde fue la lava, cuáles eran los tipos de zonas y de lavas que se habían generado en el territorio y todo ese tipo de cosas. Pues bien, súper abstracto y tal, pero era una aproximación de cómo entender un poco el territorio. Pero ese mapa de ese viaje imaginario luego se contrasta con la experiencia en el paisaje, y eso que aquí eran unas palabras extrañas dentro de la leyenda, pues en esa experiencia dentro de la zona del Geopedregal en el campus universitario, pues tuvimos la oportunidad de entender, de tocar, de ver las diferencias entre los diferentes pliegues de las lavas, entender cuáles son las plantas que comienzan a aparecer, las plantas pioneras que comienzan a aparecer en estos espacios de vida, y por supuesto uniendo el viaje imaginario con el viaje experiencial, pues es otro tipo de información que tenemos. Y ese otro tipo de información es el que genera nuevos mapas, es el que genera nuevos relatos y que genera puntos de partida para los siguientes exploradores. Entonces, en la investigación, además del trabajo de investigación, pues se generó un cuaderno de viaje, que es que se presenta aquí, Paisaje Hogar, Paisaje Escuela, que es un relato menos científico, pero más de la experiencia paisajística en el paisaje volcánico. Y esa experiencia, ese viaje experiencial se dio en diferentes escalas. Primero era, ok, voy a llegar al campus universitario que está en un terreno, en un suelo de roca volcánica, pero ¿de dónde vino esa roca volcánica? Entonces, era imposible llegar directamente al campus universitario sin conocer el volcán. Y allí fuimos al volcán Xitle junto con el personal de la Reserva Ecológica de la Universidad Nacional de México,
y pues otra experiencia, ¿no? Es un volcán que, bueno, pasaron milenios desde su erupción, un volcán que está inactivo, es un volcán que solamente erupcionó una vez, y a lo largo de todos estos cientos, miles de años, pues por supuesto ya es un bosque, ¿no? Entonces, a medida que va subiendo a los 3000 metros, pues la sensación en los pies es diferente, el clima va cambiando, las perspectivas van cambiando, las visuales hacia la ciudad van cambiando porque vas como una especie de espiral subiendo. Cómo cambian esas percepciones cuando luego llegas a la cumbre, pero cuando luego ves cómo descer hacia el cráter, y es totalmente diferente esto que cuando pisa la hojarasca a cuando pisa la ceniza, que es como si estuvieras resbalándote por un tobogán y llegar al fondo del cráter y encontrar algunos restos de lava ya solidificada, ¿no? Esas sensaciones en los pies al caminar, yo se las puedo contar, las podríamos escribir, pero sentirlas es otra cosa. Entonces, ese viaje experiencial es en extremo importante en la experiencia paisajística. Y aquí, llegando ya al fondo de la cratera, esto que les comentaba, que es como muy escurridizo, como si estuviera bajando por un tobogán en pie, es otra experiencia. Luego, cuando levantas la mirada y comienzas a ver que estás dentro del cráter del volcán, pero lo que está alrededor es todo un bosque, empiezas a ver cómo esas capas de tiempo empiezan a aparecer dentro del paisaje que ya fue conquistado por elementos vegetales. Y luego de allí, entonces, bueno, ya vamos a llegar a ese lugar, ya paisaje urbano, ya antropizado, que es el Pedregal de San Ángel, que es el nombre de toda esa área. Y ese Pedregal de San Ángel, él fue un lugar impresionante, súper denso actualmente, al lado de la gran pirámide de base circular, que era el lugar donde vivían los cuicuilcos, una civilización súper antigua. Al lado de esto, pues tenemos las grandes torres y uno de los grandes centros comerciales de la Ciudad de México, atravesado por una vía así, es una amalgama de paisajes uno sobre el otro, donde los tiempos se mezclan impresionantemente. El mismo paisaje que en algún momento, que por muchos siglos fue entendido, fue comprendido en México, que se llamaban Mal País, tenían como ese sobrenombre, porque era un lugar que había lava y que no entendían cómo aproximarse para desarrollar ese sector, y fue usado incluso como cratera donde explotaron, donde extrajeron, disculpen, una de las piedras donde fue esculpida la gran conocida Piedra del Sol, que luego reposó en el centro de la ciudad, al lado de la catedral, y que actualmente reposa en el Museo de Historia y Antropología. Un lugar que luego finalmente fue urbanizado a partir de la inclusión de una línea de ferrocarril, pero aparte de todos estos movimientos del ser humano sobre ese espacio, pues tiene una riqueza botánica increíble. Este lugar, que fue conocido por diferentes científicos y artistas, fue conocido como el nuevo árbol de la ciencia, ¿no? Hay el científico botánico Resedowski, fue uno de los primeros, de los pioneros dentro del lugar, y fue el primero que hizo un inventario florístico de ese lugar. Y por supuesto también fue un lugar que llamó muchísimo la atención. Les había mostrado la imagen de la urbanización Los Jardines del Pedregal, que es de Armando Salas Portugales, el fotógrafo, pero también fue un punto importante para la cultura mexicana, tanto Diego Rivera como Velasco, gran pintor y vulcanólogo, el doctor Atl, e incluso O'Gorman y su esposa Helen, también fueron parte de esos grandes artistas que tomaron el Pedregal como un punto importante para rescatar y cuidar. Pero también ellos fueron impulsores de ese deseo de cuidar el paisaje volcánico,
Y ya estando en proceso de construcción o en construcción el campus universitario, gracias al trabajo colaborativo y transformador, tanto de estudiantes como de profesores de la universidad, se incorporaron al campus universitario que ya había sido construido, se incorporaron 120 hectáreas de reserva ecológica para que el campus pudiera preservar y abrazar un poco ese gran territorio que la ciudad ya se había ido comiendo. Y ese trabajo de estudiantes y de profesores continúa, y estos son algunos de los grandes protagonistas que en este momento están luchando para preservar esa reserva y extender los valores de la reserva hacia el campus y hacia el resto de los pedazos de paisaje volcánico que aún quedan en la ciudad. Para entender un poco en el territorio, esto aquí es el campus central de la universidad, pero ella contaba con todo este terreno aledaño que luego fue incorporado al campus que es actualmente la reserva. Y toda esta mancha que ven aquí más negra, igual como esta, es paisaje de lava. Y en ese paisaje es donde Luis Barragán, arquitecto y paisajista, gran también inversor inmobiliario, es donde hace la urbanización mostrada en la foto, en una de las primeras imágenes, dedicada a salvar el país, no, proteger, incluso usando el paisaje volcánico. Y entonces en ese proceso de antropización comienza, por ejemplo, con la toponimia de las calles, los nombres de las calles, como dice la arqueóloga inglesa Jaquetta Hawkes, ese nombrar los espacios genera vínculos más próximos entre los seres humanos y el territorio. Y por ejemplo, Luis Barragán, aquí comienza y tanto la distribución de las calles está siguiendo la topografía del terreno, siguiendo los pliegues de la lava, pero también le está colocando nombres que tienen que ver con la erupción volcánica, las fuentes, cratera, lava, lluvia, fuente, barranco, peñasco, ¿cómo se llama? Cascada, todo ese tipo de nombres eran los nombres con el que él reconocía estas calles, también dándole protagonismo a ese territorio. Y inspirado en el manifiesto que Diego Rivera, que fue uno de los primeros artistas que escribe sobre modos de uso y preservación consciente del paisaje volcánico, Barragán toma esos criterios y los vacía dentro de su propuesta para esta urbanización. Donde la lava se convierte en un jardín habitable, donde las rocas de lava se convierten en fuentes, y resalta toda la belleza de esa naturaleza. Ya dentro del campus universitario, que también está en la zona del Pedregal, al lado de los jardines del Pedregal, entonces vamos a verlo como una oportunidad para esa preservación del paisaje. Este es el campus central original, lo que está más oscuro son las áreas que se preservaron como áreas volcánicas. Pero allí aparentemente desde esta imagen aérea se ve como un territorio más o menos homogéneo, ¿no? Sin embargo, cuando llegas más cerca, entonces empiezas a ver que esos afloramientos de lava son terrenos, nichos de vida, como nidos, que en cada uno de sus pliegues de sombras, de luz, es el hogar de una nueva vida. Dentro del campus central, entonces vemos cómo ese paisaje está conformado por sorpresas que solamente son percibidas por el ojo que es curioso, ¿no? Entonces el explorador curioso también está haciendo paisaje. El explorador curioso que reconoce los efectos de la luz, de la sombra, el reflejo del cielo en los estanques de agua, los contrastes entre la gran explanada y las islas de bosques de vegetación, o esos contrastes entre el dentro y el fuera que te permiten también llegar a un espacio de sorpresa, por ejemplo, como en esta imagen desde dentro de la Facultad de Arquitectura, y cómo el gran ventanal pues te deja tener la visión del templo del conocimiento, en este caso la biblioteca central de la universidad diseñada por Juan O'Gorman. Y ese templo del conocimiento
es uno de los edificios que traemos dentro de esto para mostrar todo el poder de la arquitectura en el paisaje, el poder de la arquitectura como parte de la cultura. Aquí el arquitecto Juan O'Gorman, que también es artista plástico, él utiliza un medio muy propio mexicano que utiliza las 4 fachadas ciegas de la biblioteca como un códice, que a través de diferentes símbolos él va a explicar a través de las 4 fachadas 4 momentos importantes en la historia de México, que es el pasado prehispánico, el pasado prehispánico, los claros y oscuros del momento de la colonia, el México postrevolucionario y el conocimiento cotidiano, el conocimiento actual de México. Y ese mural, ese gran mural está hecho como un mosaico, y como comenté, O'Gorman como artista plástico, entonces él expresa estas ideas en esas 4 fachadas, y no lo hace a través de la pintura, él lo hace a través del muralismo, que era la expresión plástica de la época y que se va repitiendo en diferentes edificios del campus. Pero él trae otro punto clave, que es que él usa el territorio para expresarse. Y es que estos paneles en mosaico están realizados con piedras volcánicas, con rocas volcánicas traídas de diferentes lugares de México, con diferentes colores, para lo cual él necesitó hacer unas exploraciones también. Entonces, ese mural es un mural también de viajante. Es un mural hecho a través de estudios de diferentes composiciones de rocas basálticas en el territorio mexicano, que luego trae y lo conforma en piezas de 1 por 1, luego va armando el mosaico. Es así, solamente la explicación de ese armado, de esa expresión cultural, es un poema. Y me recordó mucho, y por eso lo coloco aquí en la imagen, de cómo es fabricado el papel de amate, que es uno de las superficies donde hacían los códices antiguos, que es a través de una retícula, primero a través de elementos naturales, en el caso de O'Gorman a través de un elemento inerte como es la roca basáltica, pero el papel de amate, por supuesto, a través de una corteza de un árbol, ¿no? Y como es esa superficie, ese elemento natural, luego se convierte en una retícula y luego es el soporte para expresar ideas de una cultura. Es un poco eso los paralelismos que encontré en ese espacio. Y de ese pasamos de la escala primero del volcán a la escala del territorio, del Jardín El Pedregal, al campus central, pero el campus central, como comenté, también está acompañado con la reserva, y entonces llegamos en este momento a la reserva, donde no es solamente una reserva biológica, sino que también es una reserva artística, donde pasamos de los murales, del arte muralista en el campus central, al arte escultórica en la reserva viva. Y allí entonces tenemos el Paseo de las Esculturas, está la reserva y está también la cantera Oriente, que también forma parte de la gran reserva ecológica, pues que nos permite hacer unas exploraciones impresionantes, porque la universidad o el personal de REPSA, que es la red de la reserva ecológica de la universidad, pues ha incorporado este espacio que en algún momento fue un cantero, y todas este perfil que vemos del suelo lo podemos ver ahora porque en algún momento fue un lugar de exploración de piedra, y eso paró, y ahora podemos utilizarlo como para ver los estudios de todas las camas de los niveles de suelos que hay en ese sector. Entonces, hay modos de aprovechar esos momentos. Y esta escala nos permite conocer entonces las relaciones entre esos seres vegetales a partir de los inventarios florísticos que se han hecho a lo largo del tiempo, como hablé. Resedowski fue el primero que hizo esos inventarios. Desafortunadamente, los diferentes estudios florísticos que se han realizado hasta ahora
nos muestran que ha disminuido el número tanto de especies como de individuos de la flora del matorral de palo loco originaria, ¿no? Este proceso de degradación entonces nos habla un poco que de esa destrucción del hábitat que habíamos hablado. Vemos aquí en el mapa, ya después de estar construido el campus central, cómo todavía se percibía un poco de la mancha del suelo volcánico y cómo a lo largo del tiempo, pues aparte de la zona de reserva del campus universitario, hay algunos pequeños puntos que algunos investigadores llaman de archipiélago, algunos pequeños reductos de paisaje volcánico que todavía existen, pero que están en grave peligro de ser acabados por el crecimiento demográfico. Y allí entonces entramos en la labor del paisajista como también como un ente mediador, ¿no? No trabajamos solos, trabajamos con diferentes disciplinas. En este caso exponemos el trabajo que se hizo junto con personal de la biología, que nos permite enlazar conocimientos para poder graficar incluso y llevar desde el punto de vista didáctico las cosas que se encuentran dentro de ese inventario para el conocimiento de la comunidad, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo hay una riqueza de plantas tanto vasculares como no vasculares dentro de la reserva, que nos permite, a través del conocimiento, nos permitiría cuidar. Y a través de ello, entonces nos llevamos a otro punto, que es la elaboración de este cladograma, con ese trabajo colaborativo con otras personas de otras disciplinas, pero que es difícil de entender. Y allí, ok, entonces, ¿qué es lo que yo logro con tener esta información? Entonces ahí vamos haciendo otros paralelismos. ¿Cómo mostrar al público, cómo mostrar a la comunidad universitaria o a quien quiera que se interese por esto, cuáles son esos valores, por qué es tan importante preservar ese paisaje volcánico y la vida que hay en ellos, ¿no? Tanto la vida como los elementos inertes, porque sin la roca volcánica no tendríamos esa vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, por ejemplo, aquí trajimos este cladograma, que parecía muy inerte, y vinculándolo, buscando esa información en publicaciones que nos relataran cuáles de esas especies eran usadas por los antiguos, por nuestros ancestros. Y entonces allí nos fuimos directamente al primer libro escrito sobre plantas de uso prehispánico, que es un libro de 1552. No tenemos la capacidad de hacer esos análisis, pero investigadores capacitados para hacer eso sí, y entonces allí se vinculan el trabajo de los botánicos con el trabajo de otros especialistas, por ejemplo, que basado sus estudios en evidencia léxica del antiguo náhuatl, que es la lengua hablada en el momento, nos pueden llevar a dar una información que es súper valiosa. Por ejemplo, allí descubrimos que hay varios géneros que forman parte del actual inventario de la reserva del campus universitario, pero incluso hay dos especies que podemos confirmar que forman parte de ese inventario, que son especies que son en extremo importantes como plantas tanto ornamentales como medicinales, incluso de alimentación. Entonces, ahí tenemos por qué preservar esa vegetación y ese paisaje, pues aquí tenemos una de las pistas, ¿no? Y ahí recordamos un poco lo que dice el filósofo Emmanuel Kocha, que dice que la vida es transmitida entre cuerpos, entre individuos, entre especies, entre reinos, entre seres vivos y seres no vivos, y que vivir en armonía con la naturaleza, por supuesto, es el modo de preservar nuestra propia existencia. Y como todos somos vulnerables y la vida no es renovable, entonces continuamos analizando esa parte de los seres vivos, en este caso las especies vegetales,
y comparamos ese listado con la lista del libro rojo de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, y descubrimos que hay 6 especies presentes que están en la máxima categoría de amenaza de extinción, con lo cual si no las preservamos, si no las usamos, si no las propagamos, entonces es un peligro, pero por otro lado, al tenerlas, entonces vamos a mostrarlo como que es la gran oportunidad de propagarla, conocerla y usarla, y continuarlo usando hasta de la reserva al campus, del campus a la ciudad, por ejemplo. Hay otras especies que son mensajeras del tiempo, por ejemplo. México es parte de los mapas de los centros de agricultura, elaborado por Nikolai Vavilov, que es un botánico ruso. Él tenía una lista de 60 y tantas especies, y pues aquí encontramos que 10 de esas especies originarias también están en el campus. Otro check para la lista de por qué preservarlas, ¿no? Entonces, bueno, esta investigación nos llevó, fue una vía también para seguir alimentando la investigación, que por supuesto va a continuar en el tiempo, que es la idea de conceptualizar qué es el paisaje escuela, y a través de este caso de estudio, entonces podemos ver que el paisaje escuela es un lugar producto de la creatividad mestiza, de la investigación creativa, de la experimentación curiosa, y por supuesto de la acción valiente de tantas personas que han estudiado, pensado y luchado por proteger estos lugares. Y esta experiencia paisajística y las claves que extraímos de ella nos llevan a reflexionar sobre cuáles son esas funciones que tenemos para la protección del paisaje. Y entre ellas están la preservación del origen y alma del lugar, la producción a través del uso cultural cíclico, a través de las diferentes generaciones, el interés en el placer paisajístico, el aprendizaje basado en el conocimiento de la naturaleza. No tenemos ya los jardines de Iztapalapa ni los de Montezuma, pero sí tenemos en nuestras manos la posibilidad de propagar y mostrar esos valores que ya habíamos hablado, de las especies que hicieron parte de esta cultura que es milenaria, ¿no? Entonces, imaginamos si estuviera en el momento que era, ¿cómo dibujo esa idea del paisaje escuela? Y es un lugar que es como un matorral, donde están los elementos inertes, estas rocas con los pliegues, que en realidad son como las pequeñas casas de estas nuevas especies de flora y de fauna, pero ellas también mezcladas con las academias paisajes, el jardín experimental, la casa escuela, la casa laboratorio, la escuela de la academia, el jardín botánico, los parques, los sitios históricos, los sitios geológicos, las pirámides, todo esto como gran parte de ese ecosistema. Y la idea es que si cada uno de estos espacios que están dentro de esa imagen de ese matorral vivo, si cada uno de estos espacios educacionales como el campus asume el papel de proteger los elementos de ese paisaje, en este caso volcánico, pero en otro caso de ese paisaje tropical o de ese paisaje, qué sé yo, de mangle o lo que fuera, cada uno de ellos sería una reserva paisajística activa. Yo no creo en esas reservas que se pone una cerca, se deja allí, nadie más la ve y no sé qué. No, las reservas deben ser para conocerse y para protegerlo y para que se expandan, ¿no? Para poder expandir ese continuo de la experiencia paisajística, que es una forma de enseñar sobre los valores del ecosistema. Y así como en una espiral de expansión, entonces lo que aprendemos en cada una de las reservas va pasando de la reserva al campus, del campus a la ciudad, del Pedregal al resto del territorio, ¿no? Y ahí cada uno se convierte en un punto de partida para la preservación de ese paisaje escuela. Voy a hacer dos incisos porque creo que son dos puntos muy importantes. Ese continuum paisajístico es un término de Burle Marx. Él expone la importancia de la conservación de ese continuum, que no es una designación de áreas de protección, no, se refiere a una secuencia de paisajes que permiten la apreciación de ese viajante que es atento de esas transiciones, de las interrelaciones entre los diferentes aspectos y secuencias típicas de esa región, ¿no? Entonces, el continuum paisajístico, por ejemplo, entre el paisaje volcánico y el paisaje que va hacia la reserva
qué sé yo, la reserva del Parque Nacional que está al lado, ¿no? O del paisaje volcánico hacia el paisaje lacustre de Xochimilco, ese tipo de cosas, ese tipo de transiciones y asociaciones a lo que se refiere Burle Marx. Pero por otro lado, complementándolo, también creo que ese continuum paisajístico tiene mucho que ver con los ambientes sucesivos de los que habla Bernard Lassus, ¿no? Esos ambientes que ofrecen la posibilidad también de entender la experiencia histórica, de entender las capas de tiempo que van pasando y que están conformando ese paisaje. Y así como cuando regresamos del viaje empezamos a pensar y recordar qué es lo que viví, o incluso pensar en qué es lo que quisiera vivir la próxima vez. Entonces, al camino hacia el futuro, imagino sobre las lavas, a veces natural, a veces esculpida, las sombras de las grietas, los líquenes, cómo nos refugiamos en los claros, cómo dibujamos, cómo florecemos y crecemos en más paisajes volcánicos. Imagino también los jardines llenos de flores, de echeverrias, de taguetes, de dalias, de hipomeas, donde nos regocijamos con las poesías, con las danzas, con los juegos, con las historias de viaje. Ver los jardines como escuelas donde aprendemos de cada historia detrás de cada especie. Caminar sobre el Pedregal y así, sin darnos cuenta, descubrir que ya salimos del campo y entre las ramas de palo loco, con sus flores amarillas, contrastando con la lava, nos desplazamos desde los bosques, desde los volcanes, desde el lago y como aves, como mariposas, continuamos llevando esa vida por la travesía a través del paisaje escuela. Y esto porque, así como lo plantea el explorador de los aires, Antoine de Saint-Exupéry, nos dice que ese verdadero viaje en realidad no es atravesar el desierto, cruzar grandes distancias submarinas, es llegar al punto excepcional donde el sabor del momento baña todos los contornos de la vida interior. Y por eso desde ya, y desde que me invitaron, estoy pensando en el próximo viaje y por eso los invito a que nos veamos próximamente en el Cerrancón. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Me encantó la foto del Cerrancón y al final fue la sorpresa, ¿no? de las otras presentaciones que había visto ya. Yo creo que podemos aguardar unos minutos para para que las personas puedan digerir un poco tanta información y puedan a ver si quieren comentar o hacer alguna pregunta. Yo voy a empezar haciendo mis propios comentarios y dejarte una pregunta a ti, Carla, pero también un comentario para la audiencia. O sea, yo creo que lo que Carla nos acaba de mostrar es muy significativo del alcance de la profesión del arquitecto paisajista, del diseñador de paisaje, que no es únicamente el proyecto, el objeto proyectual en sí, el diseño del parque, del jardín, que es lo que por lo general las personas asocian muy inmediatamente a la actividad del paisajista, ¿no? O sea, yo creo que Carla nos muestra este alcance mucho más largo, ¿no? De esta capacidad que el arquitecto paisajista, que el paisajista tiene de recopilar, revisar un montón de información, muchas veces no directamente relacionada con la problemática que estamos tratando, pero que se busca de muchísimas fuentes, de muchísimas influencias, generar conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento justamente puede tener diferentes formas, puede responder a diferentes problemas, pero yo creo que sí es de salientar, y te agradezco, Carla, que nos tengas compartido tu investigación, porque me parece de una sensibilidad enorme. Bueno, ya conocía la investigación, ya la había visto. Para mí no es novedad, pero me imagino que para la mayor parte de las personas en la audiencia sea algo novedoso, ¿no? No es a lo mejor lo que se está esperando de inmediato cuando pienso en una investigación o un proyecto de paisajismo, pero yo creo que es
trata de mostrar que va mucho más allá, ¿no? O sea, la formación y la capacidad y la contribución que el arquitecto paisajista puede tener para el territorio, para la sociedad, para la planificación de la ciudad. Y tú, como nos muestras aquí, ¿no? Empezando con una problemática muy clara, ¿no? Y como tú aplicas tu metodología de viaje, ¿no? Que te inspiras en yo diría que los primeros paisajistas de todos, ¿no? Que los que viajaron y cruzaron diferentes paisajes y empezaron justamente a distinguir y a caracterizar esos diferentes elementos que vían en los paisajes y que sentían en los paisajes en sus viajes. Y yo creo que es justamente eso que también hace falta muchas veces traer de regreso a las clases de taller, a las clases, a las formaciones. Yo creo que esas diferentes experiencias, esos diferentes abordajes, ¿no? Esas diferentes metodologías solo enriquecen la profesión, la formación, la capacitación de los estudiantes. Y me da mucha curiosidad de ver esta metodología tuya y cómo será tu forma de abordar esto en la ciudad de Saber, ¿no? Que tenemos un campus ahí también muy diferente, con una historia totalmente diferente de la que nos muestras en México, pero también será interesante investigar o por lo menos utilizarlo como ejercicio para generar ese conocimiento también de alguna problemática que se esté tratando de abordar, ¿no? Y obviamente también la pregunta, ¿no? Que te quería hacer es de tu experiencia del viaje a México, ¿no? Tú hablaste al inicio de otros 2 campus universitarios que yo sé que no alcanzaste a trabajarlos, pero a mí me queda la curiosidad de cómo sería que tú estarías pensando en, de alguna forma, interrelacionar esos 3 campos tan distintos, ¿no? En tu trabajo, en tu investigación. ¿Cuál sería tu objetivo? ¿Qué esperarías tú de aprender con esos otros campos que no llegaste a visitar? No, los otros 2 campus los conozco. Ah, bueno. El campus de la Universidad Central de Venezuela lo conozco de pe a pa. Viví mucho tiempo en Caracas y tanto desde el punto de vista personal como profesional lo recorrí muchas veces y por trabajo en la universidad, ¿no? Hay investigaciones dentro de él. Entonces, la experiencia hablada dentro de la investigación fue una experiencia vivida también. A pesar de que el foco en realidad fue el campus de la UNAM. Y el campus de la Villa Académica de Jefferson fue el primero que conocí en este viaje. No está incluido dentro del trabajo de la investigación porque el tiempo fue muy corto, ¿no? Entonces, en un viaje de 4 días, ahí fue una discusión con la tutora, ¿no? Porque yo decía, no, es que yo tengo que ir al primer campus ¿cómo se llama? Del continente. No, Carla, es que no te hace falta, puedes ir directamente. No, es que yo quiero ir. Entonces, igual me desvié y fui al campus de Jefferson, al campus de la Universidad de Virginia, por tener la experiencia de vivir eso que tanto había leído en los libros. Y ahí son otras historias que solamente no están contadas tanto en la tesis, pero sí están contados en el cuaderno de viaje, ¿no? Entonces, sí, de los 3 están allí. ¿Cuál es la misión? Es el punto de partida en realidad. Al inicio comenté que iba a mostrar un fragmento de la tesis, que es parte del viaje como método, pero en realidad el impulso de la tesis fueron experiencias previas, ¿no? Entonces, y una de las experiencias previas fue un trabajo en la rehabilitación de un jardín botánico en Venezuela, que era un jardín experimental. Entonces, por eso dentro de esa paleta de paisajes están esos otros espacios, ¿no? El jardín botánico como jardín experimental. ¿Y qué es lo que viene después? Uno de los campus en los que me gustaría trabajar es un campus que está dentro de es el campus de la ciudad universitaria de mi ciudad, en Maracaibo, en Venezuela, pero que por los problemas políticos no, en estos momentos no es factible. Pero entonces no me iba a quedar de manos cruzadas. Entonces, bueno, aprovechando este tiempo, entonces voy a aprender de otros para poderlo en algún momento revertir ese método y ese aprendizaje
en su momento cuando toque, ¿no? Y este aprendizaje que fue en el campus universitario, él puede ser llevado, como lo dije al final, es ver esos espacios educativos como espacios de reservas activas. Entonces puede ser un preescolar, una escuela, un liceo, un instituto, una biblioteca, un campus universitario, puede ser cualquier espacio cuya función sea educativa, que sea que preserve ese pedazo de manzana, que preserve su jardín, pero que a partir de allí, si es del jardín, entonces yo preservo el jardín y luego eso se va a extender a la calle, y se extiende de la calle y se va a extender al barrio, y del barrio entonces se va a extender a la ciudad. Entonces es como crear esos pequeños reservas ecológicas en el lugar donde tú tienes potestad de trabajar, y al sumar todas esas pequeñas intervenciones, entonces vas uniendo ese archipiélago. Es un poco la idea. Hay 2 comentarios por aquí, un comentario. Sí, te hicieron aquí un par de comentarios, creo que son colegas que nos están asistiendo desde México y de la UNAM, Sí. me imagino, a lo mejor. Sí, soy mexicana y arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así que el campus es mi alma mater. Ay, qué bien, qué miedo. Es increíblemente emocionante escuchar a la doctora Carla con esa pasión y tan inmenso conocimiento de paisaje tan maravilloso. Exactamente, el paisaje debe incluir no solo conocimiento, sino sensibilidad y pasión. Ay, qué bueno, me alegra recibir un comentario de alguien de esa casa de estudio. De verdad, fue impresionante, fue súper enriquecedor el conocer el campus en vivo, ¿no? Hay una anécdota que siempre cuento. Me sabía el plano del campus central de memoria, o sea, me lo dices y lo puedo dibujar sin ver, y no sé qué y tal. Pero bueno, cuando llegué, entonces te bajas del autobús y no sé qué, y caminas porque el campus es para el carro. Que caminar, te tienes que subir y bajar en una acera, no sé cuánto y tal. Finalmente llegas por primera vez, llego al primer edificio, ay, el edificio de arquitectura, ay, qué bien, vamos a recorrer el edificio, no sé qué. Y fue una sorpresa para mí. Sí, yo me jactaba, yo puedo dibujar el campus central, no sé qué, pero cuando llegué al punto donde había luz, se abría el ventanal de la facultad de la Escuela de Arquitectura, que vi la biblioteca, era casi que lloraba. Así llegué a la Meca. Así todas las experiencias, unas cosas racionales y otras cosas que la experiencia te va dejando, otros puntos que te van guiando. No puedes preparar todo en el viaje de la imaginación. La experiencia te va llevando a otro lugar. Natalia, excelente trabajo de investigación. Gracias. Natalia es mi gran amiga y me ayudó, fue la ejecutora del diseño gráfico de mi libro de tesis. Tania Córdoba, muchas gracias por compartir esa pasión, análisis y conocimiento. Soy de México, ay, qué bueno, pero sin saber de todo esto. Ahora conecto mucho con todo lo que comentas. Ay, bueno, ojalá que puedas ver la ciudad universitaria con otros ojos y que yo esté por allí a tu lado. Muchísimas gracias. No, sin duda que, o sea, se nota, ¿no? Transparece esa emoción toda del viaje, de tu investigación. Y el viaje en sí, ¿no? El método de viaje me parece también, es algo a veces que es casi tan obvio, ¿no? Que nos escapa, ¿no? El facto de viajar y experimentar el lugar, ¿no? El experimentar el paisaje, más que nada, ¿no? O sea, es fundamental para cualquier arquitecto paisajista, pues, tener esta experiencia, esta inmersión, ¿no? Esa es la palabra, la inmersión. La inmersión con su área de estudio, con su comunidad, con las personas, con el ambiente, no solamente la parte natural y la parte construida, pero toda la parte cultural, la parte social, la historia. Y no, claro, y también importante los compañeros de viaje, ¿no? Porque cada uno lo va a ver de una óptica diferente. Podemos ir los dos al mismo lugar y tú vas a tener una visión del campus diferente a la mía, pero se pueden complementar. Entonces, en el proceso del trabajo como de paisajismo, vamos a suponer en el taller de la maestría del ISMUS, el tener esa posibilidad de ese máster semipresencial y poder tener ese espacio de encuentro en vivo en Panamá,
nos va a dar una riqueza impresionante porque pues vamos a tener el background de los profesores, el background de los estudiantes que no son de Panamá, pero también de los panameños. Y puede haber gente que es de Panamá que no es ni siquiera de la ciudad o que vive en otro barrio, ¿no? Entonces es diferente también la aproximación cuando compartimos esa información del viaje. Y en ese punto de vista, hablaba de la interdisciplinariedad, ¿no? Yo en ese momento estaba trabajando con biólogos, con botánicos, con gente de cosas de la tierra y no sé qué. Si el trabajo hubiese sido con sociólogos, probablemente el resultado es diferente. Entonces, en este tipo de programas como en maestría, es una gran oportunidad porque en los programas de maestría no vamos a tener un solo profesional. No es solamente para arquitectos, no es solamente para ingenieros, no es solamente para agrónomos, está abierto para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando yo hice el máster, éramos 2 arquitectos. El resto eran abogados, psicólogos, agrónomos, botánicos, biólogos, ¿no? Entonces, las conversaciones y los resultados de taller eran mucho más ricos que si hubiese sido solamente de arquitecto. Y eso es una de las cosas por las que yo creo en los programas de maestría y por lo que estoy tan emocionada de que podamos abrir este nuevo allí en Panamá y que pueda estar abierto a toda la población de habla hispana que se interese en nuestros paisajes tropicales y latinoamericanos, ¿no? De diferentes disciplinas, de diferentes países también, que es algo muy curioso. Tenemos muchas preguntas, mucha gente solicitando informaciones de la maestría de diferentes países, desde México a Colombia, o sea, no solamente en Panamá. Así que nos alegra mucho, ¿no?, que tengamos este espacio. Los profesores en sí también serán de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, con diferentes experiencias, todos con experiencia en Latinoamérica, pero sin duda que será una experiencia muy, muy, muy gratificante para todos y también ¿no? Será una red profesional al final que se va creando y que se va expandiendo porque vendrán más estudiantes, vendrán otros profesores y se van conectando y van compartiendo todas sus experiencias, ¿no? Y cuando estabas hablando también me acordé, hay una oficina de arquitectura paisajista en Alemania, Vogt Landscape, ¿no? No sé si ubican, pero el arquitecto paisajista, el señor, ¿no?, el fundador de esa oficina, justamente uno de sus métodos antes de cada uno de sus proyectos es justamente viajar al lugar de su proyecto y siempre viaja con más 2 o 3 o 4 amigos y que propositadamente los selecciona con las disciplinas que le interesan. Entonces puede ir un geólogo con él y un pintor. Entonces va un geólogo y un pintor con él viajar al lugar del proyecto y caminan por el área del proyecto y él pregunta a los dos exactamente ese ejercicio que tú estás haciendo, ¿no? O sea, que ven, que perciben del paisaje, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Es, ver cómo que en la verdad y la práctica mucha gente ya lo hace, ¿no? Pero verlo así expuesto tan directamente yo creo que es muy benéfico para las personas que están asistiendo. Y yo no sé si aparecieron aquí unos comentarios más. Es Eduardo. Sí, están solicitando información de la maestría. Estoy compartiendo en el chat la dirección de la maestría para que puedan descargar la información completa. Y nuevamente les recordamos que la convocatoria la estamos abriendo hasta el 1 de agosto para el inicio del siguiente módulo. Eso. Muchas gracias, Eduardo, por toda la parte logística, por ayudarnos con eso. Y sí, o sea, para los interesados, vean, descarguen, visiten la página de la maestría. Ahí está información sobre los profesores, sobre las disciplinas, el calendario, bueno, un poco de toda la información y especialmente la información sobre este primero grande área del proyecto de este primero semestre, primero módulo, ¿no?, que será el Cerro Ancón en Panamá, que vamos todos disfrutar, que fue la última imagen que Carla puse ahí en su presentación. Y ahí que seguro ya puedo imaginarnos todos ahí caminando por ahí por el Cerro Ancón también, haciendo un montón de cosas.
Yo te quiero agradecer mucho, Carla. Ya nos pasamos de la hora. Yo te quiero agradecer mucho tu presencia, tu pasión y sensibilidad siempre que presentas tu trabajo y que hables de paisaje es increíble. O sea, nos transparece para todos. Hay aquí un montón de comentarios de gente que también se quedó con la misma impresión que nosotros. Así que te agradezco mucho. Agradezco también a Eduardo por nos ayudarnos con todo y agradecer a las personas que están asistiendo y ver que cada vez más muchísima gente interesada en estos temas, ¿no? Entonces es algo que nos alegra mucho también aquí para la escuela, para ISMOS, para el cuerpo docente. Yo me despido y Muchísimas paso la gracias a ustedes palabra. por la invitación y gracias a todos por asistir. Muchas gracias a todos también. Chao, chao. Buenas Chao. tardes.